Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo flores gigantes de papel para hacer con hojas A4. Mirá qué buena que está. Vas a ver qué fácil que es. Además vamos a optimizar los cortes de los pétalos sobre las hojas para gastar la menor cantidad de papel posible. Pero ahora a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subo todas las semanas. Y ahora sí, papel y tijera y manos a la obra. Comenzaré tomando una simple hoja de papel A4 de la que voy a sacar los 4 pétalos que necesito. Para mi primer molde solamente voy a doblar la hoja al medio y la voy a cortar por la mitad. Listo, esta será la medida de mi primer pétalo. Ahora para el segundo pétalo voy a tomar este pedacito que me quedó y lo voy a doblar al medio. Cortamos por acá. Y esta va a ser la medida del segundo pétalo. Para el tercer pétalo voy a hacer lo mismo, voy a doblar este por la mitad, también lo voy a cortar. Y por último los pétalos más chiquititos van a salir de acá, ¿sí? Lo voy a doblar al medio y también lo voy a cortar. Y con una hoja voy a lograr hacer todos los moldes que necesito. Toma el primer papel que cortamos, doblalo al medio y lo que vamos a hacer ahora es darle forma a nuestros pétalos. Esto lo vamos a hacer a mano. Lo que voy a hacer es dibujar la mitad del pétalo. Acá hay muchos diseños para elegir, ustedes pueden hacer el que ustedes quieran. Siempre vamos a utilizar el mismo método para armar nuestra flor. Más o menos ahí, y ahora lo cortamos y por supuesto los dos lados nos van a quedar iguales. De esta forma van a tener mis pétalos más grandes. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Mirá, lo doblo ahí al medio, volvemos a marcar. Es importante marcar hasta el borde del papel acá, así ocupar todo el ancho del pétalo. Lo mismo vamos a hacer con los otros. Y por último, el más pequeñito. Y así de fácil, sin ni siquiera tener que medirlos, me quedan terminados los 4 moldes para los 4 pétalos que necesitaba para hacer mi flor. Y para mis pétalos voy a utilizar también estos modelos de hojas A4 que son de 125 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Son un poquito más duritas que las hojas normales de escribir. Lo que voy a hacer es marcar con mi molde, lo voy a apoyar arriba, de cada hoja me van a salir 2, lo voy a poner ahí, lo voy a marcar así. Esta vez estoy usando un lápiz para que quede suave marcado y no se vea tan fuerte cuando corte con la tijera el pétalo. Ahí, y tengo otro de este lado. Utilizando estos moldes que hicimos doblando la hoja A4 en mitades, lo que vamos a hacer es optimizar la cantidad de papel que ocupemos, ¿sí? Cada hoja que ocupemos la vamos a ocupar entera. Voy ahora a cortar estos pétalos grandes. Mirá como después de cortar mis 2 primeros pétalos de una hoja, me sobran muy pocos retazos de papel. Vamos con la segunda hoja. Ahora tengo que ir con el segundo molde y lo que vamos a hacer es lograr que acá entren 4, ¿sí? En este van a quedar 1, 2, 3 y 4 de una hoja. Hay que ponerlos bien al borde acá y marcarlos ahí. Otro aquí arriba y del otro lado lo mismo. Uno por acá y el último aquí arriba. Muy bien, otra vez a cortar. Listo mis primeros 4 pétalos de este tamaño y fíjate también otra vez lo poquito que me sobra del papel, ¿sí? Ahora voy a utilizar otra hoja para cortar 2 más porque de cada tamaño de pétalo voy a necesitar 6 pétalos en total. Listo los 6 pétalos de la segunda medida, ahora voy a seguir con esta media hoja que me quedó con la tercera medida que habíamos hecho, que es esta. De estas van a entrar 4 acá y voy a utilizar una hoja más para sacar los 2 que me faltan, ¿sí? Para completar 6. Y del resto de esta hoja que me quedó voy a hacer con mi molde más pequeño 6 pétalos. Ahora de este pedacito de papel que me quedó tengo que sacar 2 círculos para hacer la base sobre la que voy a pegar los pétalos. Voy a utilizar mi querida cinta que muchas veces utilizo para medir los globos. En este caso voy a utilizarlas para hacer un círculo acá y otro justo al lado. Voy a sacar justo 2 de acá. Listos para armar nuestra flor. Ya tenemos 6 pétalos cortados de cada medida y 2 círculos que iban a ser el centro. Pero primero tenemos que darle un poquitito de forma a esto antes de empezar a unir las partes. Primero voy a pegar estos dos.
¿Para qué los voy a pegar? Para que sea un poquito más resistente, ¿sí? A la hora de unirle los pétalos, aguante mejor y no se doble. Para pegar el papel pueden ocupar cualquier pegamento, pero la silicona caliente siempre es mucho más rápido. Vamos ahora a trabajar con los pétalos. Con todos vamos a hacer lo mismo. Primero voy a hacer un corte aquí abajo, bien en el centro, ahí, unos centímetros hacia arriba con la tijera, eso. Vamos a poner un poquito de silicona acá, de un lado, y voy a superponer uno arriba del otro así. Y de esta manera el pétalo va a quedar levantado. Al apoyarse sobre la base va a quedar de esta manera un poquito hacia arriba. Lo levantado que quede el pétalo va a depender de cuánto cruces acá los papeles. O sea, si yo los cruzo mucho, el pétalo, mirá, va a quedar muy levantado. ¿Ves? Si lo cruzo más, queda muy levantado hacia arriba. Por eso hay que cruzarlo poquito. Ahí, mirá, 2 o 3 milímetros. Entonces el pétalo queda levemente hacia arriba. Y como te dije, este procedimiento lo tengo que hacer con todos los pétalos. Terminada esa parte, ahora lo que sigue es tomar cada pétalo y redondearlo un poquito hacia abajo. Para eso voy a utilizar un palito, también podés utilizar un lápiz redondo, lo apoyás así y enroscás el papel encima, ¿ves? Lo enroscás así y lo desenroscás y el pétalo queda curvado hacia abajo. Otra vez con el otro lado. Y un poquito en la parte central. Te va a ir quedando algo así y también la podés curvar un poco de esta manera sin marcarla para que la hoja tome una forma un poquito más natural. Lo mismo tenemos que hacer otra vez con todos los pétalos. El paso siguiente es comenzar a pegar nuestros pétalos en el centro que habíamos hecho. Para eso, por supuesto, voy a utilizar la pistola de silicona caliente y voy a empezar pegando los más grandes. Los más grandes los voy a pegar un poquito más en la parte de afuera, ¿sí? Ahí más o menos los voy a ir pegando toda la vuelta. Mira, voy a poner un poquito de silicona por acá y lo voy a apoyar así. Ahora voy a seguir con el próximo. El próximo, para no confundirme y no ponerlos todos muy juntos o muy separados, lo que voy a hacer el próximo es ponerlo del otro lado, bien enfrentado. Vamos a poner un poquito de silicona por acá y lo voy a pegar ahí. Ahora me quedan 4 más, o sea que van a ir 2 acá y 2 del otro lado. Con los siguientes pétalos vamos a hacer lo mismo, pero los vamos a apoyar sobre las uniones de las flores anteriores, o sea, ahí. ¿Ves? Y lo que voy a hacer es poner las 6 de la misma manera, así un poquito más adentro y tapando la unión de las otras flores. Con eso ya va quedando muy bien, pero vamos a agregarle todavía estos más pequeñitos. Ahora vamos a agregarle algo en el centro. Para hacerle un pequeño detalle en el centro voy a dividir esta hoja 4 a lo largo en 3 partes iguales. Así que la voy a marcar acá a 7 centímetros y voy a cortar por ahí. Ahora la voy a doblar a la mitad, ¿ves? Y de este lado voy a empezar a cortar con la tijera hacia allá. Voy a cortar así, ¿ves? Sin llegar hasta el otro lado. Te lo muestro. Queda de esa manera, ¿ves? Ahora voy a hacer eso de punta a punta. Más o menos voy a hacer un corte cada 2 milímetros. No es necesario andar midiendo, esto se puede hacer tranquilamente a ojo, Quiero que el centro quede bien tupido, así que voy a hacer otro igual. Ahora vamos a comenzar a enrollarlo. Para eso voy a pegarlo al principio con un poquito de silicona así y voy a ir enroscando mi papel de esta manera. Si quieren, para que no se mueva cada tanto, pueden ponerle un poquitito de silicona. Voy a poner el siguiente pegadito a ese. Ahora esto va a ir en el centro de la flor, o sea, acá. Y después lo voy a abrir un poco. Para pegarlo, poner mucha silicona acá y lo apoyamos aquí arriba. Y ahora solo falta abrirlo un poco, ¿ves? Así, solo los del centro van a quedar parados y los de la vuelta hay que empujarlos para que se apoyen contra los pétalos.
Y terminada tu flor, ¿por qué no le agregamos una hoja que combina bien con cualquier diseño? Vamos a hacerla. Acá tengo una hoja igual, A4, blanca, común. La voy a doblar al medio y voy a hacer un molde que me va a servir para hacer todas mis hojas. A mano vamos a dibujar una hoja sobre este papel y agreguémosle algunos detalles y a cortar nuestro molde. Y de esta manera va a ser el molde de mi hoja. Apoyamos sobre nuestro papel. Este es una hoja A4 de 125 gramos por metro cuadrado y otra vez a cortar. Sin marcarla excesivamente podemos darle esta forma para que parezca un poquito más natural. Con el mismo palito que habíamos utilizado hoy podemos redondear un poquito las puntas para que justamente parezca un poquitito más natural. Y mirá cómo contrasta perfecto con nuestra flor rosada. Y así llegamos al final, pero esto no termina acá. Acá te dejo 4 modelos más para que vos elijas con qué querés seguir. No te olvides de dejarle un me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, para no perderte ninguno de los modelos que subo todas las semanas. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.